constitucionalista. Bueno, Andrea estaba escuchándonos y también tendrá sus reflexiones políticas, pero el tema o la pregunta con la cual inició André es esta insistencia en la institución de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Veamos también los Estados Unidos van a premiar o a hacer un reconocimiento a dos fiscales, la otra es de Guatemala y la otra es de Ecuador. Obviamente aquí hay un trasfondo político en torno a la insistencia, más allá del tema del análisis político, en el tema constitucional obviamente lo pueden hacer, pero de acuerdo al análisis del doctor André Benavides, entre otros tantos temas que hay en el país, podría el tema de la institución de la Fiscal General de la Nación estar en una agenda, cuando, reitero, insisto, hay otros temas fundamentales en los cuales nos debatimos día a día los ecuatorianos. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos quienes están en cabina y, por supuesto, para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de I-99. Bueno, estamos ahorita a puertas de que se conforme la nueva Asamblea Nacional. Y el deber número uno de todas las organizaciones políticas, de todas las bancadas, es el de lograr una mayoría legislativa. Mayoría legislativa que tiene que estar al menos configurada con 70 voluntades, con 70 curules, porque ese es el número mágico que te permite aprobar las leyes, aprobar tratados internacionales, aprobar el presupuesto general del Estado y, de acuerdo al 131, también censurar y destituir a determinadas autoridades, como es el caso de la Fiscal General del Estado. En ese orden de cosas, a partir de esa mayoría que se debería configurar, se debe establecer una hoja de ruta y una agenda legislativa de los temas importantes que debería ser tratado por la legislatura a efectos de resolver los problemas que tiene el país: seguridad, empleo, productividad, competitividad, educación, etcétera. Pero, lastimosamente, parece que ciertas organizaciones políticas no están en sintonía con lo que está pasando en el país, porque la prioridad número uno no es la seguridad ni la economía, sino que utilizar esa mayoría legislativa como una suerte de venganza, vendetta, para aquellos que en algún momento promovieron investigaciones que resultaron posteriormente en procesos de carácter penal que generaron sanciones a ciertos funcionarios públicos. Y por otro lado, también hay algunos que, aprovechando la coyuntura y la atomización de la Asamblea Nacional, pretenden utilizar estos mecanismos a efectos de que se dé el repartitute del Estado. Y aquí hay que hacer el llamado de atención al presidente Noboa, que no vaya a caer en las mismas prácticas de Moreno, que por tratar de lograr gobernabilidad vaya a vender el país al peso. Yo creo que hay que tener condiciones de gobernabilidad, pero el costo de esa gobernabilidad no debe suponer corrupción. Y aquí yo ya decía, los acuerdos, esta mayoría legislativa que se va a conformar, tiene que cumplir con varios parámetros. El primero, que sea un acuerdo político, legislativo, público y transparente, nada sobre la mesa. Segundo, que esto no sea el camino para situaciones de impunidad a través de ¿qué? Amnistías, indultos y reformas al COIP a la carta. Tercero, que no sea un pretexto para hacer control político y fiscalización en función de tus enemigos políticos. Y principalmente, que este acuerdo legislativo que se haga, que debería estar en coordinación con el Ejecutivo, cumpla dos finalidades con los ciudadanos. El primero, que no sean acuerdos políticos que determinen la aprobación de leyes que sean regresivas de derechos constitucionales. Y lo segundo, que aquellas leyes tributarias o económicas que se presenten
no metan la mano en el bolsillo de los ecuatorianos. Si se cumplen con estos aspectos que acabo de comentar, creo que podríamos tener una Asamblea Nacional decente, una Asamblea Nacional que permita gobernar y también un ejecutivo que obviamente pueda articular con la legislatura y darle solución a los problemas que tienen los ecuatorianos. Pero si vamos con las agendas partidistas personalistas, aquí lo único que vamos a ver es una secuela de lo que le pasó al presidente Guillermo Lasso, cooptado, secuestrado por la Asamblea Nacional y un país a la deriva porque nuestros funcionarios, presidente, legislativo, están más preocupados de la pugna, ver la forma de cómo se toman las autoridades en lugar de ver al ciudadano. Efectivamente, doctor, lo que aspiramos los ecuatorianos es que hayan acuerdos mínimos en temas fundamentales. Antes de darle el paso a mis compañeros, una más de mi parte. Se criticó al gobierno saliente, principalmente al presidente saliente, el hecho de no poder gobernar con una asamblea en contra o adversa. Pero más allá de eso, hay decretos obviamente de carácter emergente, económico, que lo puede aplicar el actual mandatario, pero pienso también que siempre tiene que estar rodeado de buenos asesores en este tema constitucional sobre todo. No digo que usted conozca a quienes lo están asesorando, pero es importante que tome o firme decretos puntuales, neurálgicos, como decimos comúnmente, que vayan a la vena. Eso es lo que esperamos, pero es cierto que es joven, puede desconocer varios, pero ese equipo que lo rodea tienen que ser personas de mucha experiencia que no le permitan un margen de error, porque recordemos que es apenas un año y meses que va a estar al frente del país. Doctor Benavides. Es fundamental en la administración pública no solo la experiencia, sino también la preparación académica. Y creo que el presidente electo Noboa se está rodeando de un equipo de jóvenes profesionales con altos estándares académicos en las mejores universidades del mundo. En eso creo que estamos bastante bien, pero tampoco podríamos descuidar la parte de la experiencia, porque una cosa es lo que te dice la teoría, lo que te dice la doctrina, y otro es lo que te dice la calle. Sí, señor. Aquí no es solo cuestión de saber y tener un título académico. Aquí también hay que saber política, más allá de que tú seas ministro técnico de telecomunicaciones, de agricultura. Sí, podrás ser muy técnico, pero aquí también se necesita olfato político. Caso contrario, se te vienen los gremios, se te vienen las organizaciones, se te viene la sociedad civil. Así que la recomendación, si al menos pones un perfil técnico en los ministerios, al menos ese ministro debería tener buenos asesores políticos. Y aquí sí yo quiero hacer un llamado de atención al presidente de la República. El deber número uno para él, más allá de conseguir la mayoría en la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, tiene que ver con el articulador o el operador político, llamado ministro de gobierno. Entonces esperaría que el ministro de gobierno esté tras bambalinas, haciendo toda esta operación política y que permita tener ese canal de diálogo con la Asamblea Nacional, con los gobiernos autónomos descentralizados y con las otras funciones del Estado. Porque si bien es cierto, todo un gabinete es importante porque son rectores de la política pública, yo pienso que existen dos actores fundamentales que siempre van a patear el tablero en este tipo de cuestiones políticas y de interacción con otras funciones del Estado. El uno, como ya lo he mencionado, ministro de gobierno, y el otro, secretario jurídico de la presidencia. Si tú tienes esos dos alfiles potentes, fuertes, que conocen, que dominan los temas técnicos, pero también el tema político, tranquilamente puedes ver la forma de cómo gobernar tranquilamente, sin tener mayor preocupación. Pero si vas a poner a gente improvisada, que recién se va a sentar en el cargo, a aprender cómo funciona la realpolitik, ahí sí estás destinado al fracaso. Y aquí quiero concluir con una última idea. El primer acto de corrupción de un funcionario público es el aceptar un cargo por el cual no está preparado. Y hay gente que muchas veces ha aceptado cargo por la novelería, por un tema de ego, porque le van a dar carro blindado, secretaria, tarjeta VIP para el aeropuerto, en lugar de estar preocupado de los problemas que tiene el país. Buen punto, doctor. Continúa el licenciado Javier Segarra.
Gracias, Enrique. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Un gusto verlo en la plataforma. ¿Todo bien? Buenos días, Javier. Un gusto verle a los tiempos. Sí, ya lo voy a invitar, no se Él es preocupe. así. Él es así. Ya lo voy a Él lo va invitar para invitar. el canal. Cuánta razón tiene usted en su análisis, doctor Benavides. La verdad que, y ahí es cuando uno se pregunta, eh, ¿qué esperamos los ecuatorianos cuando estamos viendo estas negociaciones a cambio de para obtener mayoría legislativa y poder elegir autoridades? Y así no podemos seguir, porque la última asamblea con ese 4% de aceptación, credibilidad o lo que quieran llamarlo, no podemos volver a caer en una asamblea similar en ese sentido. Y claro, parecería que a cambio de te doy mis votos. Y otra vez volvemos con el mismo cuento. Y este Ecuador va a seguir en una situación ingobernable porque no hay pues ese interés por sacar adelante los temas, los problemas que viven los ecuatorianos. La otra inquietud que sí tengo es, ¿está o no Patricio Carrillo, desde el punto de vista jurídico, doctor, habilitado para posesionarse como asambleísta o no? Excelente pregunta, Javier. A ver, aquí más allá de tener afectos, desafectos o ser hincha ¿Mm? o cualquier otro tipo Sí. de calificativo respecto Aficionado de no. Patricio Carrillo, aquí hay que ser objetivo en función de lo que te dice la ley. Uh -huh. Y en el año 2020 se reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa a efectos de que aquellos funcionarios públicos que son susceptibles de juicio político, como es el caso de ministros de Estado, el momento que sean censurados y destituidos tienen una sanción accesoria. Y esa sanción accesoria es la inhabilidad para ejercer un cargo público. Porque, ¿qué es lo que pasaba, Javier? Uh -huh. Lastimosamente, la Asamblea Nacional destituía al funcionario o el funcionario que ya estaba fuera lo censuraba y claro, no había sanción más allá del rechazo de la legislatura y retirarle la confianza pública, por así decirlo. Pero el presidente lo que hacía es reencauchar a ese funcionario y claro, lo destituían, pero lo mandabas a las embajadas becado, lo mandabas a Europa, a Estados Uh Unidos, -huh. y con eso prácticamente en lugar de ser una sanción política terminaba siendo una premiación. Entonces la Asamblea Nacional lo que dijo, mira, si a ti te destituyen o te censuran políticamente, estás inhabilitado 2 años para ejercer cualquier cargo público. Y en los cargos públicos tú tienes varias formas de ejercerlo, ya sea libre nombramiento y remoción, como es un ministro de Estado, de elección popular, como sería ser concejal, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros, funcionarios del periodo fijo, como son la Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, contrato ocasional, libre nombramiento y remoción, etcétera. Entonces, el cargo público implica todas estas modalidades. Y en ese orden de cosas, independientemente que sea el señor Carrillo, para mí existe una inhabilidad que no le va a permitir ejercer el cargo, ya que esa decisión de la legislatura está inscrita en el Ministerio de Trabajo. Y por lo tanto, al momento que él quiera ya como tal ejercer el cargo, no va a poder porque tiene un impedimento. Y en ese orden de cosas, desde mi punto de vista jurídico, técnico, sin afectos ni desafectos, no puede ser asambleísta, no podría ejercer las funciones de asambleísta. Consecuentemente, tampoco deberíamos perder tiempo en la Asamblea para determinar una situación que jurídicamente es tan clara en ese sentido. Porque cuidado, la Asamblea se lleva una semana analizando el tema y otra vez seguimos con el cuento de que si es o no es viable que se siente el asambleísta electo Patricio Carrillo. Y la otra que estaba viendo ahorita en Diario El Universo, ahora está en disputa la curul de Villavicencio, o sea, la silla. Por Dios, ¿en qué país vivimos, doctor Benavides? Bueno, la curul de Villavicencio, bueno, Villavicencio ya renunció a la Sí, comisión de pero fiscalización. ¿quién se va a sentar en esa silla? Imagínense. En eso están enfrascados ahora. No puede ser. A ver, hay una interpretación política, hay una interpretación política. La comisión, bueno, las comisiones que más se van a pelear en la Asamblea Nacional y en instancias legislativas van a hacer lo siguiente. Yo ya me adelanto porque nuestros políticos son previsibles. A ver, todos los 137 quieren ser presidente de la Asamblea Nacional, el uno más que el otro. Ya. De ahí algunos que ya ven que no tienen muchas opciones dirán, bueno, negociemos el Consejo de Administración Legislativa.
y otros que tienen otras aspiraciones donde pueden muñequear, se van en 3 comisiones fundamentales. Comisión de Fiscalización. Fiscalización y Control Político, Comisión de Régimen Económico y Comisión de Desarrollo Económico. ¿Por qué? Por una sencilla razón, no es porque van a fiscalizar, porque van a trabajar por el país, no, no, no. Es porque esas comisiones son donde tienen mayor cámara, micrófono y titulares de prensa. Y como ya saben que se viene la reelección, es mejor hacer campaña y visibilidad estado sentado en la Comisión de Fiscalización y Control Político que en la Comisión de Soberanía Alimentaria que se reúne una vez al mes. Entonces, obviamente que también ven esto como una plataforma para hacerse conocer y de cara a una posible reelección en el 2024. Tan difícil resulta ser en nuestro país instaurar una gobernabilidad, doctor Benavides. Es complicado. Lastimosamente, la historia nos ha marcado que generar estos escenarios de gobernabilidad son casi imposibles. Uh -huh. Y vamos con ejemplos muy sencillos. ¿Qué es lo que, desde el retorno a la democracia, ustedes recordarán a Jaime Roldós lo que le pasó? Sí. Tenía un parlamento que estaba en contra de él. Y de ahí podemos hacer un recuento de todo lo que ha pasado en los años 90, cuando el parlamento se tumbó a Abdalá Bucaram, lo tumbaron a Yamil Mawad, lo que tiene que ver con Lucio Gutiérrez, y ahora el Parlamento también bloqueó a Guillermo Lasso. Entonces, generar estas situaciones de gobernabilidad son bastante complejas. Ahora, si quieres sostenerte, haz como Moreno y comienza a repartir el Estado. Entonces, tampoco podemos caer en eso. Claro, y yo creo que en este momento, la muerte cruzada, también creo que ha permitido que los políticos y los funcionarios públicos hagan un mea culpa, porque solo por ver sus intereses personales le han hecho un daño tremendo al país, por ver la forma de cómo salga la ley tributaria que te va a beneficiar, que le va a beneficiar a tu pana, que cómo va a salir la ley penal para ver cómo te rebajas las penas, cómo el procedimiento, si prescribe o no prescribe la acción, que vamos a asamblea constituyente, que para yo que pueda ser candidato. Entonces, si dejamos esos personalismos y ya vemos en la calle, ya vemos más allá de la García Moreno aquí en Quito, o vemos más allá de la Piedrahíta, que es afuera de la Asamblea Nacional, y vemos lo que pasa después de esas calles en el país, podemos gobernar y legislar en función de lo que quieren los ecuatorianos. Caso contrario, siéntate en tus 4 metros cuadrados de poder y sigue viendo lo que quieres tú y tus panas. Increíble. Doctor Benavides, el abogado Ramiro Cepeda continúa con el diálogo. André, ¿cómo te va? Ramiro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. El gusto es mío. Con todo respeto, ¿qué edad tiene usted? 32 años. Ya, yo tengo 60. Entonces, ¿por qué quiere? Usted ha invocado la historia y yo le voy a hacer un pasito por la historia. Desde el año 78 que asumió Roldós. Está bien, la nube rosada, los patriarcas de la componenda que le llamaba Jaime Roldós a Saad Bucaram y el bloque que armó. Osvaldo Hurtado, cuando asume el poder para armar mayoría en la Asamblea, le entregó las aduanas a Gary Esparza. Cuando se asumió Febres Cordero la presidencia, de los primeros actos que hizo fue rodear de tanques la Corte Suprema para que no se posesione una corte que, según el criterio del presidente, había sido ilegalmente instalada. Su labor era cumplir y hacer cumplir la Constitución. Él invocaba ese fragmento constitucional para hacer lo que estaba diciendo. Luego, después, el mismo presidente Febres Cordero hizo un pacto y lo sentó a Berroes Bucaram en el Congreso Nacional, y yo me acuerdo clarito que en un mes le mandó 10 leyes con el carácter de económico urgente para que entre por el Ministerio de la Ley. Así que el tratamiento que hizo el presidente Lasso tampoco fue nuevo. Sigamos con el presidente Borja. El presidente Borja, si su memoria también lo lleva, en el segundo o tercer periodo del Congreso, acuérdense que antes del Congreso los presidentes duraban 1 año y no 2 años, lo derrocaron de la presidencia del Congreso a Berroes Bucaram y lo pusieron a Edelberto Bonilla, o sea que tampoco es que es nuevo. En el transcurso de esto se fueron cambiando Cortes Supremas y tribunales constitucionales a la medida. Sigamos, después de Borja viene Sixto Durán Ballén.
Ahí en ese Congreso se hizo la destitución de Miguel Macías Hurtado y de Jorge Fantoni Camba de la presidencia y presidencia subrogante de la Corte Suprema de Justicia por un fallo del Instituto de Seguridad Social, cuando lo que quería era sentar en la presidencia a Carlos Solórzano Constantine. Se han hecho pactos inconfesables. El mismo Lucio Gutiérrez con decreto disolvió la Corte Suprema de Justicia. O sea, esto no es nuevo, no es patrimonio del señor Lenín Moreno, ni del correísmo, ni de nadie. Esta es una mala práctica de la clase política ecuatoriana. Y lo que es más, hoy nos rajamos las vestiduras por la fiscal general de la Nación, cuando en una camioneta, en febrero del 97, en una sola resolución espuria, el Congreso se bajó al presidente de la República, se nombró un terinazgo, se le acortaron los periodos a la vicepresidenta y se bajaron a superintendentes, procurador, fiscal y contralor. ¿De qué estamos hablando, André Benavides, cuando hoy por hoy vemos que se está haciendo una negociación y nos estamos olvidando de todo esto, que mi memoria lo recoge, y créame que me estoy olvidando de cosas todavía, pero hay un palmaré de mala práctica política que no nos ha llevado a nada? Pero yo tampoco quiero que me vengan a decir que lo que están haciendo fue el señor Lenín Moreno el que lo hizo de una manera, o el señor Correa lo tiene de patrimonio por él. Lo han hecho todos. Y usted citó la camioneta, la caída del presidente Bucaram y la caída de los otros presidentes. André, o sea, este país llega a un momento en que da asco lo que se hace, ¿ya? Da asco, hiere, pero es lo que hay. Entonces, yo vengo sosteniendo desde hace unas 3, 4 semanas que hay que trabajar en el Ecuador posible, no en el Ecuador ideal, que no es un convento de las margaritas. De acuerdo con usted. Y de hecho, eso es lo que yo he señalado, que esto no es un problema nuevo, no es un fenómeno político reciente, sino, como ya lo hemos indicado, desde el retorno a la democracia, e inclusive podríamos ir más más atrás, incluso desde la fundación. Pero bueno, el punto aquí es que este tipo de negociaciones, como hemos dicho, que no son malas en concepto, conceptualmente esta negociación no es mala, siempre y cuando esto no derive en actos ilícitos o en actos delictuales, pero tampoco sean acuerdos en los cuales, inclusive yéndose en contra de la filosofía o línea política con tal de tener mayoría en la Asamblea Nacional, termines acordando con quien no debes. Y ahí sí retomemos también la historia, el pacto de la regalada gana. Entonces, solo con tal de tener el poder, te comienzas a acordar con el que es y el que no es, en función de tus intereses personales y partidistas. Y yo creo que estamos viviendo en un momento histórico importante, y creo que la muerte cruzada, más allá que haya personas que estén a favor, en contra, detractores, yo creo que pateó el tablero electoral, incluso de la clase política, no el tema partidista, sino de la clase política, que ya está viendo que ese político, ese funcionario público, ya no cabe en las necesidades, en las urgencias que tiene el ecuatoriano, y coincido con usted totalmente. Obviamente no podemos tener un parlamento ideal, un parlamento que sea impecable, pero al menos sí podríamos tener algo que permita tener condiciones de gobernabilidad y de respeto al Estado de Derecho. En democracias sólidas, como se da en otros países, inclusive estos tipos de acuerdos no son mal vistos. En democracias sólidas se dan, y se dan a tal punto que de esos mismos acuerdos llegan, por ejemplo, el nombramiento de autoridades, de ministros, pero se lo hace la luz pública y de manera transparente. Acordé con determinado partido político esta agenda legislativa y hemos nombrado a tal militante como ministro de Agricultura. Pero eso también te permite ser responsable, porque si te va mal en ese ministerio, échale culpa a ese partido político que también es parte del gobierno, porque ahí sabes lo que está haciendo mal y sabes de dónde salen los votos para aprobar las leyes. Entonces, eso en democracias sólidas
está hasta bien visto, porque es bueno tener esas mayorías, más aún en una Asamblea Nacional atomizada como la actual, que ningún partido político por sí mismo te llega a esa mayoría. Y es necesario estas conversaciones, porque se debe ver intereses, objetivos, finalidades suprapartidistas, supraindividuales y responder a lo que dice el país. Y creo que es un momento de que nuestra clase política ya cambie ese chip y obviamente ya se ponga la camiseta del Ecuador y ya no esté viendo en las vendetas, el repartitute, el lleve, el quítate tú para ponerme yo, no, sino ya ver en realidad las soluciones del país y no estar pensando en las próximas elecciones, porque hay algunos que ya desde el momento de la posesión ya están viendo en la reelección. Trabaja en el país, independientemente que te reelijan o no. Trabaja en leyes que ayuden a salir de este atolladero. Pero si te vas a dedicar a otras cosas, ya mejor. ¿Para qué te metiste a ser asambleísta? Y esperemos que se dé este cambio en la triste historia de nuestro país, política, me refiero, que hemos visto eh, estas situaciones El doctor Ángel generado. Duarte en algún momento, cuando se refería a doña Olfa Bucarán Sáxida, le decía sueños de perro. Olfa Bucarán, la esposa de Asad Bucarán, le decía sueños de perro. O sea, ese es el país ideal lo que usted está describiendo. Yo me voy al país posible. Y el país posible es mucho más complicado el país ideal, pero es mucho más fácil de hacer que el país ideal. Y me explico, o sea, yo creo que hay que sentarse sobre la mente. A mí me dicen que no hay transparencia en Revolución Ciudadana. Sí hay transparencia, es lo que quieren y lo están diciendo. Eso es poner su carta sobre el tapete, es lo que quieren. Analicemos qué es lo que quiere, es distinto. Pero no es que lo están haciendo debajo de la mesa. Y ahí es cuando yo digo, y déjeme ser abogado del diablo, pese a que pueda o no pueda ser mi criterio, ponerlo sobre el tapete. No es que se vaya la fiscal el problema. El problema es a quien sientan en vez de ella. Ese es el problema. ¿Ya? ¿Por qué se van por la tangente? ¿Será que ya tienen a alguien ahí para sentarlo en ese puesto? ¿O será que es un elemento distractor para verlo que la salida sea por la función judicial y no precisamente por vía de la fiscalía? Porque yo creo que en la vía de la fiscalía ya todo está jugado. Usted es abogado y abogado en ejercicio intenso, sabrá que la salida va, creo que más por otro lado que por el lado de la fiscalía. Entonces, André, resulta que es a quién vamos a sentar, no a quién vamos a sacar. Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted, porque aquí, más allá de que se la tumben o no la tumben a la fiscal general del Estado, aquí el objetivo, y en eso coincido, es la forma de cómo se va a cooptar a la Fiscalía General del Estado. Evidentemente, el régimen de sucesión te dice que tiene que ir el fiscal subrogante, y tendríamos que ver si es que el fiscal subrogante no le hace la casita a la fiscal y le vaya cerruchando el puesto. Entonces, siendo claro, le tumbamos a Diana Salazar, sube el subrogante y lo dejamos ahí. Y después, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Porque recordemos que el concurso de fiscal general del Estado ya viene el próximo año, junio me parece del próximo año. Pero ¿qué es lo que podría pasar? Y ahí vamos a la realpolitik y no es Ecuador ideal, porque yo también sí tengo los pies sobre la tierra y no estoy sobre las nubes. Yo sé cómo funciona la política también. Y yo ya me adelanto y vamos a la jugada, porque también nuestros políticos son predecibles. Nombras el subrogante, después eventualmente te lo tumbas al subrogante y nombras al subrogante, mientras va a haber el concurso lo torpedeas y con eso lo tienes dilatado y tienes el subrogante del subrogante, como pasó en el tema de la Contraloría General del Estado. Así que el tema no es casual, porque hay procesos que todavía están en curso, procesos principalmente de fuero de Corte Nacional de Justicia que preocupan a algunas autoridades que obviamente tienen que ser procesados y sancionados a través de esa instancia judicial. Entonces sí, esa es la agenda. Ese es el interés. Ahora que algunos nos dicen, no, que solo es la vendetta. No es solo la vendetta. También vamos por lo que usted dice y estoy de acuerdo con aquello. Y también podríamos ver que eso va a pasar con otras autoridades
de control. Esperemos y veamos qué pasa con el nuevo Contralor General del Estado, que afortunadamente parece que no tendría pasado político, pero ya veremos en el ejercicio del cargo qué es lo que puede pasar en, en los próximos días, semanas, meses. Ahí hay una Y frase que me encanta hablando del pasado. No hay santo que no tenga pasado, ni pecador que no tenga futuro. Así que dejémoslo mejor, que por sus obras los conoceréis y por ahí nos vamos. Ya, vea, André, el Ecuador posible del que yo estoy hablando y que usted, usted es un hombre de derecho y yo soy un hombre de derecho, pero, y el licenciado Segarra es un hombre de opinión pública que me está reclamando que lo tome en cuenta, ya, termina siendo, ¿qué es lo que hay? Son los políticos a los que hemos sentado los ciudadanos, los que están en esas curules. No se puede gobernar este país con espalda a un 48% de gente que tiene afectos por una tendencia que a cierta o a casi toda la opinión pública molesta, ¿ya? Pero que hay un 48% de la gente que no le molesta y es más que es agradecida. Entonces, gobernar de espaldas a ellos, ¿ya? Unos dicen, es lo que hay que hacer por sanidad pública. Pero ahí vienen los problemas. Que si cedemos vamos a tenerlos por toda la vida. El señor Correa no es eterno y en este país está demostrado que los partidos terminan cuando sus líderes desaparecen y los ejemplos están a la voz cantando. ¿Ya? Pero hay que gobernar con todos. Y si no nos sentamos todos a hablar, este país va a seguir siendo lo que es y va a llegar un momento en que tengamos que exclamar o hacernos la siguiente pregunta. ¿Este país saldrá en democracia? yo creo que verificar ese porcentaje de votos que permitieron que tengan 50 curules en la Asamblea Nacional también permite tener un, eh, llamémoslo así, un aspecto, un elemento de cara a la negociación. Y es claro que tampoco puedes dejar por fuera una organización política que puede representar el 40% de los ecuatorianos. Y es por eso que es importante que esa agenda legislativa o esa hoja de ruta que se plantee al momento de consolidar esa mayoría en la Asamblea Nacional tenga los puntos claros e identifique cuáles son los objetivos que tienen, que se va a cumplir y cuáles son las líneas rojas que no se va a pasar. Y creo que de esa forma ya se sabe que se puede conversar con todas las organizaciones políticas y obviamente aprobar lo que sea beneficioso para el país. Y aquellos temas que a algunos no nos gustan, que a otros sí les gustan, esos dejarlos en stand-by y que se vea la forma como se resuelve en la arena política, porque esto también es tema de votos, es tema de votos. Y obviamente que ahorita estamos en un escenario, en un ambiente en el cual todas las fuerzas políticas deberían confluir para aprobar aquellas leyes, aquellas tratados internacionales, inclusive en materia económica, tratados de libre comercio, que obviamente le den una salida, una alternativa a lo que está viviendo el Ecuador. Yo también decía, aquí también hay que tomar en cuenta que la Asamblea Nacional está en trámite una reforma parcial a la Constitución que tiene que ver con la complementariedad de las Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Ese debería ser una tarea que todas las fuerzas políticas deberían votar a favor. Pero obviamente una cosa es lo que nosotros quisiéramos y otra cosa es lo que pasa en la Asamblea Nacional. André, agradecerle por tan claros criterios, por haber tenido este diálogo bastante transparente y firme, porque lo que hay que hacer es discutir y encontrar una vía de solución, porque si seguimos poniendo el hígado en el cerebro, las decisiones que se tomen no van a ser las más acertadas. Dejen al hígado donde debe estar, las emociones de donde debe estar y el cerebro y el corazón de la patria que actúen también al unísono. Que tengas un buen día, Andrés. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. Mi querido Javier, me permite abrir el espacio de las menciones publicitarias y está buscando el lugar perfecto donde vivir